Bien, como ya te dije, los amplificadores operacionales son los componentes más importantes de la electrónica analógica. ¿Y por qué digo esto? Porque con ellos se pueden hacer una gran cantidad de aplicaciones y además de una forma sencilla. Es mucho más complejo diseñar algo utilizando transistores que utilizando amplificadores operacionales. Por ello, es importante que sepas analizar circuitos que tengan amplificadores operacionales. Y para ello te voy a hacer un resumen de los diferentes casos que te puedes encontrar. Y son 4. Amplificadores operacionales que no tienen realimentación. Amplificadores operacionales que solo tienen realimentación negativa. Aquellos que solo tienen realimentación positiva. Y por último, amplificadores operacionales que trabajan con las dos realimentaciones, la negativa y la positiva. Y te voy a enseñar cómo proceder, cómo analizar los circuitos con breves trucos que te van a servir siempre como guía para analizar cualquier esquema que veas de electrónica con estos componentes. Así que este vídeo no te lo puedes perder. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más esto empieza ya. Bien, lo más sencillo para empezar es tener un amplificador operacional que no tiene realimentación. Tiene sus dos entradas, la alimentación, que ya sabes que puede ser una alimentación simple, es decir, entre 0 y una tensión, que puede ser esa tensión positiva o negativa, o una alimentación simétrica, entre menos 5 y más 5, entre menos 15 y más 15, etcétera, etcétera. Imagínate que estamos trabajando con alimentación entre 0 y 5 voltios. ¿Sí? Este amplificador operacional siempre va a estar saturado y va a saturar a 5 voltios o a 0. Evidentemente hay amplificadores que se llaman rail to rail, que la salida es muy próxima a 5 o muy próxima a 0, 4,98 o 0,01, pero otros amplificadores operacionales tienen una caída de tensión interna y cuando la tensión de salida es la máxima, pues tendríamos a lo mejor 4,5 voltios a la salida cuando satura a la tensión mayor o 0,5 voltios cuando satura a la tensión menor. Y son componentes reales. Bien, pongamos un ejemplo. Yo aquí introduzco 3 voltios y aquí introduzco 6 voltios. ¿Qué va a ocurrir? Que evidentemente este amplificador está saturado. ¿Por qué? Porque la tensión diferencial, la tensión entre esas dos entradas, esta tensión que estoy introduciendo aquí, que llamo UD, esa tensión vale 3 menos 6, vale menos 3 voltios, una tensión negativa. Y esa tensión negativa, al multiplicarla por la ganancia que tienen los amplificadores operacionales, que es muy elevada, 100.000 veces, la tensión en la salida, la tensión aquí en el terminal de salida, va a ser mucho mayor, teóricamente, si yo multiplico la ganancia 100.000 por 3 voltios, que es la tensión diferencial con valor negativo, esto nos va a dar una tensión mayor de 5 voltios, entonces decimos que está saturado. Bien, ¿a qué va a estar saturado? Pues va a estar saturado, como la tensión diferencial de entrada es negativa, va a estar saturado a la tensión más pequeña que tengamos. En este caso la tensión más pequeña que tenemos es 0 voltios. 0 voltios, ya. Pero si este amplificador operacional tiene una caída de tensión interna, a lo mejor me está dando 0,5 voltios. Si es un amplificador rail to rail, escrito en español, pues me va a dar una tensión muy próxima a 0, 0,01, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir si aquí alimentamos con menos 5 voltios? Bueno, pues que va a saturar a la tensión que nosotros tenemos ahora, a la tensión más pequeña, a la tensión más baja, es decir, menos 5. Menos 5. Ya digo, siempre con una caída de tensión, supongamos
que tenemos un amplificador ideal sería menos 5. Si tenemos un amplificador real, pues ya digo, si son estos amplificadores rail to rail, pues sería menos 4,95, por decir algo. Bien, pero ¿y si yo alimento aquí con una tensión de 0 voltios, es decir, masa? ¿Qué tensión tendríamos a la salida? Evidentemente, seguimos teniendo a la salida la tensión más baja, que sería menos 5. Ya, pero ¿y si hago esto? Pues lo mismo que antes, ¿vale? Las alimentaciones se pueden poner indistintamente arriba o abajo. Eso sí, este terminal de alimentación positiva en el amplificador operacional va a tener un pin, o el 8, o el 4, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, entonces quedó claro que la mayoría de las veces este amplificador va a estar saturado. Ahora bien, ¿qué tensión tendríamos que meter aquí? ¿Qué tensión tendríamos que meter aquí para que el amplificador no estuviera saturado? Esa tensión UD. Bien, pues como te digo, la tensión de salida es la ganancia en bucle abierto, es decir, sin realimentación. Aquí vamos a poner 10 voltios y aquí vamos a poner menos 10, por decir algo, entre menos 10 y más 10 voltios. Bien, por la tensión diferencial de entrada. Está claro que la tensión máxima que vamos a tener ahí a la salida, imagínate un operacional cuya tensión máxima sean 9 voltios, ¿vale? Entonces tendríamos 9 voltios, porque tengo una caída de tensión interna. Normalmente la caída suele considerarse un 10% de la alimentación, es decir, 10 voltios. El 10% sería un voltio de caída interna. Entonces tendríamos 9 voltios. Bien, 10 a la 5 por la tensión diferencial. Pues, ¿esto qué sería? La tensión diferencial sería 9 dividido de 10 a la 5, 9 dividido de 100.000. Y esto sería 90 por 10 a la menos 6. Es decir, la tensión sería 90 microvoltios. Si yo aquí, la diferencia entre esta tensión y esta tensión es menor de 90 microvoltios, el amplificador operacional no está saturado. Bien, vamos a ver qué aplicación podría tener este amplificador operacional trabajando sin realimentación. Y sería la de un comparador. Entonces aquí metemos 3 voltios constantes por aquí metemos una tensión variable. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si esta tensión es mayor de 3 voltios, más esta tensión que necesita para saturar, claro, esta tensión, habíamos visto antes que era una tensión de 0,09 milivoltios. Vamos a despreciar ese valor. Entonces decimos que si la tensión de entrada es mayor de 3 voltios, pues satura a la tensión mayor, a 10 voltios, a 9 voltios realmente. Si la tensión de entrada es menor de 3 voltios, satura a la tensión más pequeña, menos 10 voltios. Entonces, por aquí, si introducimos una tensión alterna, lo que estamos haciendo, si la tensión de entrada es una tensión alterna, por ejemplo, así, que está oscilando entre 5 voltios y menos 5 voltios, lo que estoy haciendo es una comparación con 3 voltios. De tal manera que cuando la tensión de entrada sea menor de esos 3 voltios, ¿vale? Pues voy a tener yo una tensión a la salida, siempre que sea menor de 3 voltios, voy a tener una tensión a la salida más pequeña, de menos 10. Si esto es menor de 3, satura a la tensión más pequeña, menos 10 voltios. Menos 10 voltios, menos 10 voltios, menos 10 voltios. Sin embargo, cuando la tensión es mayor de 3, que sería en estos casos, pues saturaría a 10 voltios. ¿Sí? Bien, pero este tipo de comparación tiene un problema, y es que si la tensión de entrada fluctúa, varía en torno a los 3 voltios, con pequeñas fluctuaciones
sobre 3 voltios voy a tener siempre una respuesta a la salida. Entonces hay que evitar siempre este tipo de montaje para utilizarlo como un comparador, porque es muy sensible. Cualquier tensión por encima de 3 voltios con un margen de 0,09 milivoltios produce una saturación, y entonces eso queda reflejado en que si la tensión de entrada es de 3 voltios pero me está oscilando ahí con un rizado de 3,01 y por aquí abajo lo mismo de 2,99, cualquier variación de estas produce a la salida una oscilación, ¿vale? Y yo lo que quiero es tener un comparador, un circuito que me compare y que tenga una histéresis, ¿de acuerdo? Para que cualquier fluctuación no se vea reflejado en la salida, cualquier fluctuación pequeña no se vea reflejado en la salida. ¿Y eso cómo lo representamos? Bien, esto lo representamos de esta manera. Lo que representamos es la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Y decimos, mira, la tensión de entrada, cuando es una tensión grande, mayor de 3 voltios, vamos a poner aquí 3 voltios, mayor de 3 voltios, va a estar saturado a positivo, a la tensión mayor, a 10 voltios. Va a estar saturado a 10 voltios. Y cuando la tensión de entrada sea muy pequeña, menor de 3 voltios, va a estar saturado a menos 10. Bien. Y siempre tenemos que tener una histéresis, es decir, esto haría así y esto haría así. Si la tensión de entrada va aumentando, la tensión de salida es de menos 10 voltios. Cuando llegue a este valor, en este caso sería 3 voltios más esa histéresis. Como es muy sensible, cualquier fluctuación en la entrada se refleja en la salida. Y yo no quiero eso. Entonces, ¿qué tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir a un circuito que esta histéresis sea lo ancho que yo quiera. Y para ello tenemos que dotar al amplificador operacional de realimentación positiva. Vamos a explicarla. Bien, pues para conseguir que el amplificador operacional esté con realimentación positiva, debemos de unir el terminal de salida con el terminal de entrada no inversor. Esta entrada no inversora tiene que estar unida con la salida y a través de un elemento que conduzca la corriente, como una resistencia, un condensador que se está cargando, una bobina que se está cargando, un transistor que conduzca entre base y emisor, por ejemplo, un diodo que conduzca. Siempre tiene que haber un componente importante que conduzca, porque si yo pongo un diodo aquí que no conduce, no hay realimentación positiva y el operacional siempre estará saturado. Bien, con realimentación siempre estará saturado y tendremos siempre la histéresis que ya te expliqué antes, ¿vale? Una histéresis muy pequeña y que da problemas de oscilaciones. Por ejemplo, si tenemos conectado un relé en la salida, pues ese relé estaría oscilando y eso no es nada deseable. Bien, entonces fíjate que lo más sencillo es unirlo con una resistencia. Vamos a ver qué relación va a existir entre la salida y la entrada. Para ello voy a hacer una gráfica, donde aquí represento la tensión de salida en función de la tensión de entrada, ¿vale? Entonces, en este circuito lo que se está comparando, el operacional lo que está comparando es esta tensión que hemos puesto aquí de referencia de 3 voltios, la estamos comparando con la tensión de este punto. Vamos a bautizar este punto, como va a ser importante, como el punto G,
Bien, entonces, siempre que la tensión en el punto G sea mayor de 3 voltios, satura a la tensión mayor, a 10 voltios. Siempre que sea menor de 3 voltios, saturará a la tensión menor, a menos 10 voltios. Esa tensión diferencial, que es muy pequeña, ya digo antes que era 0,09 milivoltios, la vamos a despreciar, ¿vale? Bien, entonces, la tensión del punto G va a depender de la tensión de entrada. Si la tensión de entrada aumenta, la tensión del punto G aumenta. Es decir, esto está empujando hacia positivo, por lo tanto esto está creciendo. Bien. Vamos a suponer, para analizar este circuito, para que veas cómo de fácil es analizar un circuito con reactación positiva, vamos a suponer que, como sabemos fehaciente que va a estar saturado, vamos a suponer lo que está saturado a la tensión de 10 voltios. Vamos a considerar este amplificador operacional rail to rail, es decir, que satura siempre a tensiones muy próximas a la alimentación. Entonces, supongamos que la tensión de salida pues está saturada a positivo, es decir, que la tensión de salida va a ser de 10 voltios. Bien, ¿qué tensión voy a tener en el punto G? Entonces vamos a decir la tensión en el punto G cuando el amplificador está saturado a positivo sería la siguiente. Mira, estas dos resistencias están en serie, ya que la corriente por aquí es despreciable. No es cero, es despreciable. Por lo tanto, yo voy a decir que la tensión en este punto será la tensión de entrada más la tensión que tengamos aquí. Es decir, estoy suponiendo que la corriente viene así, lógicamente, porque tenemos aquí 10 voltios, por lo tanto, tenemos una corriente circulando por aquí, así. Sale de ahí, va por aquí, por aquí, por aquí y hacia ahí, ¿vale? Entonces, aquí hay una tensión con esa polaridad, lo mismo que aquí, ¿sí? Bien, pues como la intensidad es la misma por aquí que por aquí, aplicamos divisores de tensión y decimos que la tensión en el punto G es la tensión de entrada, más la tensión que tengamos en esta resistencia, que sería la tensión que se va a repartir, que sería la diferencia entre estos dos puntos, es decir, la tensión de salida con saturación positiva menos la tensión de entrada, multiplicado por la resistencia en la cual quiero calcular la tensión, R1, y dividido de la suma de las dos resistencias que forman el divisor de tensión. Bien. ¿Y qué va a ocurrir? Que nosotros hemos supuesto que la tensión de salida está a más 10 voltios, ¿vale? Es decir, que estamos introduciendo una tensión de entrada muy grande, la tensión de entrada es alta y va a ser mayor de 3 voltios. Pero a medida que la tensión de entrada va disminuyendo, la tensión en el punto G también va a disminuir. Va a disminuir. ¿Y qué va a ocurrir? Que llegará un valor de la tensión de entrada para el cual la tensión en el punto G sean de 3 voltios. Y un poco que disminuya la tensión de entrada, la tensión en el punto G será un poco menor de 3 voltios y ahí cambiará a saturación negativa. Por lo tanto, ahora vamos a sustituir la tensión del punto G, vamos a sustituirla con los 3 voltios y vamos a ver cuánto sería U sub S, la tensión de entrada. La tensión de salida son 10, la tensión de entrada, y esto sería 1K partido de 1K más 9K. Bien, pues ahora tendríamos U sub E más 9 más 1, 10, 1 partido por 10, 0,1. 0,1 por 10 sería 1 voltio menos 0,1 U sub E. Aquí tendríamos 1 que va ahora para aquí, tendríamos 2, y U sub E menos 0,1 sería 0,9 UE. Y por lo tanto, la tensión de entrada sería 2 voltios partido de 0,9. 2,2 voltios. Bien, y ese sería este valor, 2,2 voltios. Es decir, cuando tenga en la entrada 2,2 voltios, aquí tendríamos 3 voltios. Un poco menos de 2,2 ya satura negativo. Bien, y ahora
lo que tenemos es que la tensión de salida está saturada a negativo y por lo tanto vale 10 voltios negativos. ¿Y qué tensión tendremos ahora al punto G? Tendremos una tensión diferente, porque antes teníamos aquí más 10 voltios y ahora vamos a tener menos 10 voltios. Entonces, fíjate, la tensión del punto G con saturación negativa sería lo mismo que antes, pero la única que está cambiando es esa tensión. R1 más R2. Decimos lo mismo, esta tensión ahora va a aumentar, esta tensión ahora va a ir aumentando, ¿y qué va a ocurrir? Que cuando va aumentando, esta tensión también va aumentando, y cuando la tensión en el punto G sea de 3 voltios, la tensión de entrada, ¿cuánto será? Pues aquí sería menos 10, menos tensión de entrada, y esto, ya digo, lo mismo que antes, era 1 partido de 10K, 0,1. Quitamos paréntesis y tendríamos 3 U sub E menos 1, y aquí tendríamos menos 0,1 U sub E. Este 1 va para acá y tendríamos 4 tensión de entrada, vamos a ponerlo, 1 menos 0,1, 0,9 U sub E. Por lo tanto, la tensión de entrada sería 4,4 voltios. Y este sería el punto de aquí, 4,4 voltios. O sea que cuando la tensión de entrada va aumentando, cuando llega a 4,4, un poco más, saturará otra vez a positivo. Y este sería el camino que tendríamos que mover. Es decir, que si nosotros estamos con una tensión de entrada de 0 voltios, sabemos que la tensión de salida son menos 10 voltios. A medida que vamos aumentando la tensión de entrada, tendríamos que llegar hasta 4,4 voltios para conseguir aquí 3 voltios. Y un poco más de 4,4 en la entrada, ¡pum!, satura automáticamente a positivo. Y ahora vamos por este camino, vamos disminuyendo y tendríamos que disminuir por debajo de 2,2 para volver a cambiar a negativo. De tal manera que fíjate que la histéresis que nosotros tenemos aquí, es de 4,4 menos 2,2. ¿Sí? O sea, 2,2 voltios de histéresis. ¿De acuerdo? Si yo quiero que esa histéresis sea más estrecha, en vez de 2,2 voltios sea de 1,2 voltios, por ejemplo, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Qué tendría que modificar yo aquí? Bien, como lo tengo que estrechar, lo que hago es aumentar esta resistencia. ¿Y cómo lo he sabido? Muy fácil. Si esta resistencia la aumento hasta infinito, aquí no tendríamos, esto estaría abierto y no tendríamos realimentación positiva y estaríamos en el mismo caso que antes, con una histéresis muy estrecha. Entonces estoy viendo que cuanto mayor sea esta resistencia, esto más disminuye, así que eso lo tienes que tener muy claro. ¿Sí? Bien, aplicaciones de este circuito, muchísimas. Para el control, por ejemplo, quiero activar una calefacción, quiero activar un aire acondicionado en función de una temperatura, pues la tensión de entrada será la que me venga de ese sensor que me esté midiendo la temperatura y me esté convirtiendo en un valor de tensión, y yo con esta tensión de control puedo desplazar esto y puedo hacer que se dispare a una tensión mayor, a una tensión menor, a una temperatura mayor, a una temperatura menor, etcétera, etcétera. Bien, algún vídeo tengo por ahí explicando estos temas de control, Sería lo que llamamos un control on-off con histéresis. ¿Sí? Bien. Entonces por aquí, bien, bueno, también tenéis que saber que podemos meter por aquí la tensión de entrada y aquí la tensión de referencia. Y tendríamos otro circuito con un comportamiento totalmente diferente. Es decir, que para tensiones de entrada pequeñas saturamos a positivo, ¿vale? Y para tensiones de entrada grandes saturamos a negativo. Es decir, estamos metiendo la entrada no por la
entrada no inversora, sino por la entrada inversora. Y esto estaría al revés, ¿vale? Sería otro circuito, ¿eh? Bien, vamos a ver ahora lo otro, que sería qué pasa cuando tenemos realimentación negativa y que también hay una cantidad inmensa de circuitos. Venga, vamos a verlo. Bien, pues el circuito de un amplificador operacional con realimentación negativa consistiría en unir la entrada inversora, unirla con un componente que conduzca, ¿vale? Y estableceríamos ahí un circuito tal que así, ¿eh? Por aquí estaríamos introduciendo la tensión de entrada, por ejemplo, y esto podríamos echarlo a masa, ¿eh? Tendríamos R1, R2 y estaríamos alimentando con más 10 y menos 10 voltios. Bien, pues aquí lo que tendremos sería un circuito que me va a permitir amplificar la tensión de entrada, ¿vale?, con la ganancia que yo desee. ¿Cómo se analiza este tipo de circuitos con realimentación negativa? Ya digo, siempre aquí un componente como una resistencia, un condensador que se esté cargando, una bobina que se esté cargando, un diodo que conduzca, un transistor que conduzca, un componente que permita el paso de la corriente. Bueno, pues sencillamente muy fácil. ¿Por qué? Porque siempre tendremos que empezar el razonamiento suponiendo que el amplificador no va a estar saturado, porque a pesar de tener realimentación negativa puede llegar a saturar un amplificador operacional, ¿vale? Ya lo veremos, ¿eh? Entonces, bueno, pues considero que no está saturado. La tensión esta de entrada la puedo considerar despreciable, porque si aquí tengo 5 voltios dividido de la ganancia, aquí la tensión que me va a salir son 0,5 microvoltios, o una tensión muy pequeña, 0,5, bueno, depende de la ganancia de la operacional, pero si son 100.000 veces, pues si aquí tengo 5 voltios, 5 sería 50 microvoltios, o sea que 50 microvoltios los despreciamos. Y como esta tensión la desprecio, digo que la tensión de entrada y la tensión de este punto son iguales. La tensión de entrada siempre la tomamos con respecto a masa. Por lo tanto, la tensión en esta resistencia R1, ¿quién será? Será la tensión de entrada, porque este punto y este punto son iguales, masa, masa, esto, la tensión de entrada. Por lo tanto, está claro que por aquí va a venir una intensidad que será la misma que va a venir por aquí, porque esta intensidad que circula por las entradas, esta intensidad es despreciable. Como siempre digo, despreciable no es lo mismo que cero. Bien, pues nada, la tensión de salida será la tensión que voy a tener en esta resistencia más la tensión que tengo en esta resistencia. ¿Y qué tensión tengo en esta resistencia? La corriente por R2. Ah, vale. Entonces, está claro, ¿no? La tensión de esta resistencia, como estas dos están en serie, la tensión de esa resistencia, que sé que Y U sub E, sé que es U sub E, ya sabes que los asturianos para decir es decimos Y. Yeah. Bien, pues sería la tensión total multiplicado por R1 partido de R1 más R2. He aplicado la fórmula del divisor de tensión. Si despejo de aquí U sub S, tendríamos U sub E por R1 más R2 partido de R1. Y esa es la expresión que me relaciona la salida con la entrada. Y si yo aquí coloco una resistencia de 9K y aquí una resistencia de 1K, tengo una ganancia de 10, porque 1 más 9 son 10, 10 partido por 1, 10. O sea que la tensión de salida es 10 veces la tensión de entrada. ¿Sí? Bien, pues entonces estaréis conmigo que si yo introduzco por la entrada 1 voltio,
y en la salida tengo 10 voltios. Cuidado, que me estoy aproximando a la saturación. ¿Por qué? Porque si yo aquí introduzco una tensión de 2 voltios, la salida no va a ser de 20 voltios. La salida va a ser de 10 voltios. ¿Y qué va a ocurrir? Que el amplificador operacional está saturado. Porque le estamos diciendo que queremos 20 voltios a la salida, pero él no lo está. ¿Sí? Entonces, satura. Y la tensión de entrada ya no es la tensión que tengo en R1. ¿Sí? ¿Cuánta tensión entonces tendremos aquí? Esta, vamos a llamarla V1. ¿Cuánto será esa tensión? Pues serán 1 voltio. ¿Por qué? Porque si entre este punto y este tengo 10 voltios, aplico divisores de tensión. Esta resistencia es 9 veces mayor que esta. Por lo tanto, tiene 9 voltios más que aquí. Aquí tendremos 9 voltios y aquí tendremos 1 voltio. ¿Sí? Porque lo que estamos diciendo es que la tensión de salida son 10 voltios. Y 10 voltios dividido de 9 más 1, que sería la resistencia, que están en serie estas dos resistencias, 10 voltios partido de 10K es 1 miliamperio. Y 1 miliamperio por 1K es 1 voltio. Y 1 miliamperio por 9K son 9 voltios. Así de fácil. Pero hay que tener mucho cuidado con eso de no saturar a los amplificadores operacionales, porque ya digo que todo lo que hemos supuesto al principio de que esta tensión y esta tensión son iguales, cuando está saturado no se cumple. Por lo tanto, fíjate que la tensión que está entrando aquí al operacional, ¿cuánto es? Esa tensión UD. Esto es una pregunta de examen. Te dicen, si la tensión de entrada son 2 voltios, ¿cuánto vale la tensión de salida? ¿Y cuánto vale la tensión diferencial, la tensión UD? Y tú dices, aplico la fórmula, la tensión de salida son 20 voltios y la tensión UD la desprecio. Evidentemente eso no está bien. Bien, otra solución, la tensión de salida son 10 voltios porque la operacional está saturado y la tensión de diferencial es 0. Tampoco, no está bien. La tensión de salida son 10 voltios, ¿sí? 10 voltios y la tensión diferencial, ¿quién es? Es la tensión de entrada menos la tensión en VR1. La tensión de entrada hemos dicho que son 2 y la tensión en VR1 la hemos calculado que es 1 voltio. Por lo tanto, la tensión diferencial de entrada es 1 voltio. Y 1 voltio multiplicado por 100.000, que es la ganancia, pues es un valor muy elevado y está saturado el amplificador operacional. ¿Vale? Cuando no está saturado el amplificador operacional, pues aquí tenemos una tensión, pues eso, de microvoltios, ¿vale? Y por eso la podemos despreciar. ¿Quedó claro? Otro circuito. Como ves, tenemos alimentación simétrica, 10 menos 10, alimentación con este condensador, negativa, una tensión constante de 1 voltio, y este circuito lleva ahí funcionando 5 minutos. ¿Qué tensión tendríamos a la salida? ¿Qué tensión tendríamos a la salida? Bien, entonces, ¿cómo considerar esto? Tenemos una tensión continua, este condensador va a estar cargado. Va a llegar un momento en que se cargue y ya no circula corriente por él. Lógicamente, si circulase corriente por él, se seguiría cargando. Entonces, ese condensador ya está cargado. Y por lo tanto, no circula corriente por aquí. Y por lo tanto, no tengo realimentación negativa. A pesar de que ves que hay un condensador, no tengo realimentación negativa. Porque ya está cargado el condensador y no circula corriente. ¿Vale? Por lo tanto, el amplificador operacional está saturado. Claro, ¿a qué tensión está saturado? ¿A qué tensión se cargó este condensador? Bien, si lo analizamos, aquí metemos una corriente, una tensión de 1 voltio, lógicamente cuando este condensador estaba descargado teníamos realimentación negativa,
este punto y este eran iguales, aquí y en masa lo mismo, es decir que este punto es una masa virtual porque está a la misma potencial que este y al mismo potencial que masa. Bien, entonces por aquí va a circular una intensidad que será la misma que va a circular por aquí, ¿sí? Entonces, lógicamente, este condensador se va a cargar así, ¿sí? ¿Hasta cuánto? La tensión de salida va a ir evolucionando, pero fíjate que la tensión de salida es la tensión que hay entre este punto y masa, o entre este punto y masa virtual. Aquí tengo una masa virtual, ¿vale? Entonces la tensión de salida es la tensión que tiene el condensador, pero fíjate que la tensión de salida es esa y sería negativa, es decir que yo tengo que dibujar y dibujaríamos que la tensión de salida estaría evolucionando desde aquí hasta ahí. ¿Por qué linealmente? Porque la corriente que circula por aquí, es constante, 1 voltio partido de 1K, 1 miliamperio, y está circulando una corriente constante de 1 miliamperio, y cuando circula una corriente constante por un condensador, este se carga en línea recta, linealmente, que se dice. ¿Hasta cuándo? La tensión de salida empieza a disminuir, y como mucho, la tensión de salida llegaría a menos 10 voltios, ¿verdad? La tensión de salida, la que estoy representando aquí, uso S, llegaría a menos 10 voltios. Y al llegar a menos 10 voltios, pues ya no puede aumentar más la tensión de salida. Y la tensión de salida quedaría ahí. ¿Sí? ¿Y el condensador? La tensión del condensador. Bien, la tensión del condensador, si quieres, la podemos considerar así, con esta polaridad, La tensión del condensador se está cargando así, es decir, que esta flecha que yo voy a representar aquí, esa tensión, va a ser positiva. Y, lógicamente, el condensador alcanzará los 10 voltios cuando la tensión de salida sea menos 10. Sí, es un problema, es una cuestión de polaridad, Esta tensión, es decir, esta flecha, yo la considero positiva. Y esta flecha, yo la considero negativa, porque este punto menos es este, y este punto más es este. Bien. Pero, ¿qué ocurrirá con el condensador? ¿Se seguirá cargando o no se seguirá cargando? Por aquí tengo menos 10 voltios y por aquí tengo 1 voltio. O sea que tengo 1 menos 10, es decir, que entre este punto y este punto tengo 11 voltios. Ese condensador se sigue cargando, pero ahora, a medida que este condensador aumenta, esta tensión disminuye, porque la tensión entre aquí y aquí son 11 voltios, 1 menos 10, ¿vale? 11 voltios. Si medimos aquí con un voltímetro, mediría 11 voltios. Y ahora él se sigue cargando, pero ahora lo hace exponencialmente. Hasta que alcanza los 11 voltios. En ese momento ya no circula corriente por aquí, y el condensador queda cargado con los 11 voltios, la tensión de salida de menos 10, y el circuito queda explicado, queda resuelto, ¿sí? Entonces, es lo que pasa cuando tenemos una tensión aquí continua, constante, ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al condensador? Bueno, pues habría que aplicar la fórmula. Este circuito ya te lo he explicado, es un integrador, es un circuito que la tensión de salida es la integral de la tensión de entrada. Bueno, cuestiones matemáticas. Bien, tenemos aquí este circuito. ¿Existe realimentación negativa? Pues sí, porque la salida a través de la unión base-emisor está unida con la entrada inversora, con la entrada negativa. Y la tensión base-emisor va a conducir, porque aquí, como alimento entre 0 y 10 voltios, siempre va a conducir este transistor, esta unión base-emisor. Bien, ¿qué quiero conseguir? Quiero conseguir saber la tensión de salida, y esta corriente de salida, quiero hallarla en función de la tensión de entrada. Bien, pues nada, ¿qué digo?
Por aquí la corriente despreciable, por aquí la corriente despreciable. O sea que por esta resistencia no tengo caída de tensión prácticamente nada, y por esta lo mismo. Como si no las tuviéramos. Claro, tú dirás, ¿y para qué las pones? Bien, pues eso es otro tema que ya te expliqué para las corrientes de polarización. Bien. Entonces la tensión que tengo aquí va a ser la tensión de entrada, y la tensión que tengo aquí va a ser también la tensión de entrada, porque ya digo que la tensión diferencial, esta tensión de entrada, la puedo despreciar porque tengo realimentación negativa y considero que no está saturado. Bien, tensión de entrada aquí, también aquí. Ah, bueno, pues entonces mira qué fácil. La tensión de salida es igual a la tensión de entrada. Y la corriente de salida será la tensión de entrada partido por la RL. Facilísimo, ¿no? Bien. ¿Quién da esta corriente de salida? Esta corriente de salida la da el transistor. Ese transistor lo que lo ponemos es porque los amplificadores operacionales son amplificadores de tensión. La corriente que proporcionan es muy pequeña, ¿vale? Entonces, como queremos aquí corrientes grandes, por eso pongo un transistor en emisor común para amplificar la intensidad, la corriente, ¿vale? Y la tensión de entrada es la misma, la tensión de salida, perdón, es la misma que la tensión de entrada, pero yo puedo hacer que por aquí circule 1 amperio, 2 amperios, en función del transistor que pongamos aquí y en función de la beta, de la HFE, ya que la corriente que viene por aquí es la corriente de base y esa corriente la proporciona el amplificador operacional. Si como mucho son 20 miliamperios, pues 20 miliamperios que tengo para amplificar. 20 miliamperios por aquí, vale. ¿Qué ganancia tiene este amplificador? Pues la beta de este transistor son 50. Bueno, pues 50 por 20, 1000. Es decir, que la corriente que vendría por aquí, la corriente que deja pasar, podría ser hasta 1 amperio. ¿Qué ocurre? Que si esta resistencia es de 10 ohmios, pues la tensión que yo puedo poner aquí, la tensión de aquí, podría ser de 10 voltios. La tensión de entrada de 10 voltios, ¿sí? Lo que pasa que, fíjate que estamos alimentando con 10 voltios y, bueno, no deberíamos nunca de tratar de poner aquí 10 voltios, es decir, la entrada 10 voltios. ¿Por qué razón? Mira, muy fácil. Porque aquí voy a tener una tensión, imagínate, 0,7 voltios. Y si aquí yo quiero tener 10 voltios en la salida, la tensión de aquí tendría que ser 10 más 0,7, 10,7. No puede. Entonces, este circuito en concreto, para tener 10 voltios a la salida, tendría que alimentarlo con 12 voltios, por ejemplo. Bien, el caso de que tengamos un transistor, como en este caso PNP, imagínate que lo conectamos así, ¿no? Bien, lo de siempre, ¿hay realimentación negativa o no la hay? ¿Está unida la salida con la entrada inversora? ¿Sí? No. Hemos dicho que la salida tiene que estar unida a través de un elemento que conduzca la intensidad, que conduzca la corriente, que circule una corriente. Que circule una corriente aunque sea pequeña, ¿vale? Aunque sea despreciable. Y como ves aquí, no puede haber una corriente así. ¿Por qué? Recuerda que este transistor es PNP y así no circula corriente por base colector, ¿vale? Por lo tanto, no hay realimentación negativa. Y ese amplificador operacional estará saturado. ¿A qué saturará? No sé, saturará a 10 voltios. Mira, si satura a la tensión de arriba a 10 voltios, evidentemente aquí tengo 10, aquí tengo 10, no hay diferencia entre emisor y base y este transistor va a estar al corte. Por lo tanto, aquí voy a tener 0, porque no va a circular corriente, voy a tener 0. Imagínate que la tensión de entrada que hemos metido por aquí es una tensión de 1 voltio. Entonces tengo más tensión aquí que aquí. Aquí tenía 0, aquí tengo 1 voltio, sigue saturado a positivo. Así de fácil. Pero imagínate que el amplificador operacional estuviera saturado, en este caso, a 0.
Si estuviese saturado a cero, pues sí, ahora circularía por aquí una corriente, circularía por aquí de emisor a base una corriente, y esa corriente, que es la corriente de base, la podemos determinar, ¿no? Porque sería la corriente de base, sería la tensión que hay en esta resistencia, que sería los 10 voltios menos lo que hay entre emisor y base, supongamos 0,7 voltios, y menos la tensión que hay entre la salida y masa de este amplificador operacional, que si consideramos rate to rate vamos a suponer que es 0. Bien, y dividido de 220 ohmios, y esa sería la intensidad que circularía por ahí. Bien, y la intensidad que va a dejar pasar el transistor, la intensidad que va a venir por aquí de colector, sería beta veces, es decir, 50 por la corriente de base. Vamos a ver cuánto corriente de base tenemos. 42,3 miliamperios. Y eso lo multiplicamos por 50, 42,3 por 50, 2,1 amperios. Esa es la corriente que queremos que circule, que salga por el colector. Pero si esa corriente teórica de 2,1 circula por esta resistencia, que es de 5 ohmios, la tensión aquí en la RL sería de 2,1 por 5, 10,5 voltios. Y 10,5 voltios es imposible tenerla en esta resistencia, ya que estamos alimentando con 10 voltios. Por lo tanto, el transistor va a estar saturado, ¿sí? Y la tensión en emisor colector, imagínate, pues que sea de 0,1, y la tensión aquí, pues que serían de 9,9 voltios. Es decir, que la tensión en la entrada inversora, la entrada negativa, va a ser de 9,9 voltios. Aquí 1 voltio, tengo más tensión aquí que aquí, y sigue saturado a 0, a la menor tensión. Es decir, que en los dos casos el amplificador permanecería saturado en lo que hemos considerado. Va a depender del circuito de este amplificador operacional cuando conectemos la alimentación, qué es lo que va, a dónde va a tender, si a saturación de 10 voltios y estar al corte, o a saturación de 0 y estar, como en este caso, saturado el transistor, aquí 9,9 voltios y la corriente por aquí, lo que sea, 9,9 partido de 5 ohmios. Bien, ¿y qué ocurrirá cuando tenemos un amplificador operacional que tiene las dos realimentaciones? Como ves aquí, tenemos realimentación negativa por esta resistencia, pero también tenemos realimentación positiva con esta otra. Y lo que yo quiero saber es cómo analizar este circuito. Tenemos una tensión de entrada, una tensión de salida, ¿y qué hago? ¿Va a estar saturado el operacional? ¿No va a estar saturado? ¿Cómo tengo que entender esto? Hombre, lógicamente yo diría, ¿quién puede más? ¿Quién predomina? ¿La realimentación negativa o la positiva? Si predomina la realimentación negativa, podríamos suponer que no está saturado y seguimos el mismo razonamiento. Esta tensión la podemos despreciar, este punto y este punto están en el mismo potencial, etcétera, etcétera. Pero si lo que predomina es la realimentación positiva, el operacional va a estar saturado a más 10 o a menos 10, pero va a estar saturado. Bien, ¿cómo determinar esto? Muy fácil. Lo que hacemos es anulamos las tensiones que tengamos en entrada. En este caso solo tengo una, las anulamos, las echamos a masa. Bien. Y vamos a considerar aquí en la salida, nos imaginamos una tensión de 0 y que pase rápidamente, súbitamente, a un valor, a 3 voltios. Por ejemplo, aquí 0, aquí 3 voltios. Bien. Y calculamos la tensión que vamos a tener aquí en la entrada positiva y la tensión que vamos a tener en la entrada negativa. Lógicamente, la tensión en la entrada positiva será la tensión que tendremos en esta resistencia y la otra entrada, la de esta resistencia. Bien. Evidentemente, cuando tenemos 0 voltios, pues aquí va a haber 0 y aquí va a haber 0. Las dos tensiones son iguales. Pero, si ahora cambiamos rápidamente a 3 voltios,
¿Qué tensión vamos a tener aquí? Pues bien, como ves, como sabes, estas dos resistencias están en serie porque circulan la misma intensidad. Por aquí la intensidad es despreciable y esta resistencia es el doble que esta. Por lo tanto, está bien claro que aquí voy a tener 2 voltios y aquí voy a tener 1 voltio. ¿Vale? 2 más 1, 3. Y aquí las dos resistencias son iguales, pues aquí vamos a tener 1,5 y aquí 1,5. Bien, entonces lo que estoy viendo es que ahora la tensión en la entrada positiva es menor que la tensión en la entrada negativa. Y por lo tanto predomina la realimentación negativa. Es decir, que este circuito lo analizaremos, lo podremos analizar suponiendo que el operacional no va a estar saturado. Y esta tensión y esta tensión van a ser iguales, etcétera, 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 ¿no? Haríamos el estudio del circuito con esa premisa, sabiendo que lo podemos considerar no saturado y estableceríamos qué relación hay entre la salida y la entrada. Vamos a hacerlo. Mira, para que veas qué sencillo es. Hallar la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Bien, ¿qué hacemos? Pues, lógicamente, esta tensión aquí, en este punto A, y la tensión en el punto B van a ser iguales. Entonces, puedo establecer una ecuación muy sencilla diciendo que la tensión del punto B, ¿a quién es igual? Pues mira, la tensión que tenemos en esta resistencia, la tensión en B va a ser la tensión que tengamos aquí, que es la tensión de salida entre este punto y masa, es la tensión de salida, multiplicado por 20, que es la resistencia a la cual estoy calculando la tensión, y dividido de las dos resistencias que están en serie. ¿Sí? Esa es una ecuación. Bueno, operamos ahí y tendríamos 20 partido de 30. Es lo mismo que 2 partido por 3. Vs. Ya tenemos una primera ecuación. Vamos a hacer lo propio con esta tensión, la tensión que vamos a tener en el punto A. Lógicamente la tensión del punto A será la tensión de esta resistencia más la tensión de entrada, ¿vale? Más la tensión de entrada. La tensión entonces de el punto A será la tensión de entrada más la tensión de esta resistencia, que sería la tensión que se va a dividir. Estas dos resistencias también están en serie. La tensión que se va a dividir. ¿Qué tensión se va a dividir? En la que hay entre este punto y este punto, ¿vale? Es decir, tensión de salida menos tensión de entrada. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo que la corriente circula en este sentido, la corriente va a venir por aquí, y entonces estoy considerando esto positivo con respecto a esto positivo con respecto a esto. Por eso hago US menos UE. ¿Sí? Y como la tensión que se va a repartir las dos resistencias son iguales, pues sería ni más ni menos por un medio. Porque voy a tener aquí la tensión total, la mitad aquí y la mitad aquí. ¿Vale? Bien, pues nada, operamos ahí. La tensión sería U sub E más 0,5 U sub S menos 0,5 UE. 1 menos 0,5, pues nada, la tensión de A será 0,5 tensión de entrada, perdón, que aquí me colé US más 0,5 US. ¿Sí? Entonces tengo dos ecuaciones. Como la tensión en este punto la puedo suponer iguales porque la tensión de entrada, al tener realimentación negativa, supongo que no está saturado, pues igualo estas dos ecuaciones y tendríamos 2/3 tensión de salida igual a 0,5 UE más 0,5 US. Operamos aquí, despejamos de aquí la tensión de salida y obtenemos 3 U sub E. Es decir, que este circuito es un amplificador
no inversor, la entrada la estamos introduciendo por la entrada no inversora y la ganancia es de 3. Es decir, que meto un voltio y obtengo 3 voltios. Así de sencillo, ¿sí? Y cuando tengamos un circuito de este tipo, donde tengo realimentación negativa y tengo realimentación positiva, ¿cómo considerar aquí? ¿Cómo saber cuál predomina? Si la negativa o la positiva. Bien, como hemos visto antes, lo que hacemos es, no tenemos ninguna tensión de entrada, pues nada, consideramos que esta salida evoluciona de 0 y rápidamente pasa a un valor. Pasa rápidamente a un valor. En un tiempo 0 cambia, cambia. Imagínate, de 0 a una tensión V, por decir algo. Bien. Si quieres, ponemos una tensión, como antes, 3 voltios. Vale. ¿Qué tensión tengo aquí? Pues está claro. Cuando la tensión, esto sería la tensión de salida, pues la tensión en V más sería 0. Y cuando cambia, vamos a considerar aquí estas resistencias de 20K y 10K. ¿Sí? Entonces, como aquí cambió a 3 voltios, estas dos resistencias están en serie, doble aquí que aquí, pues aquí tendremos 2 voltios, aquí 1 voltio. Es decir, que esta tensión va a ser 0 y va a cambiar a 2 voltios. Bien. Y la tensión en V-, la tensión aquí en la entrada, perdón, la tensión en la entrada inversora, bueno, pues hacemos lo mismo. Y tendríamos que con 0, 0. Y ahora, aquí tenemos un condensador, que claro, cuando la tensión de salida es 0, este condensador está descargado, es 0, ¿sí? Ahora, cuando la tensión de salida evoluciona rápidamente, en un tiempo brevísimo, a 3 voltios, ¿qué hace el condensador? Pues el condensador hace esto, y llegará a esos 3 voltios. Pero, en este instante, cuando cambia a 3 voltios, cuando cambia esto a 2, esto sigue en 0. Porque ya sabes que un condensador se opone a cambios bruscos de tensión, de voltaje. Por lo tanto, la realimentación que predomina es la realimentación positiva. Porque la negativa está con este condensador y al cambiar esto rápidamente a una tensión, esto no cambia, pero sí cambia esto. Estamos viendo que hay más tensión en este instante en V más que en V menos y por lo tanto predomina la realimentación positiva. Y haríamos el estudio suponiendo esto. Imagínate que suponemos inicialmente que esto está a 10 voltios, por lo tanto lo que hacemos es que este condensador se va a cargar con esta polaridad, va a ir aumentando, pero claro, aquí tengo una tensión. Aquí tengo 10 voltios, aquí tengo una tensión el doble que aquí, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que cuando la tensión del condensador alcance la tensión que tengo en este punto y un poco más que se cargue, ya tengo más tensión en la entrada negativa que la positiva y cambia a negativo. Y entonces el condensador ahora se descargará y lo que hará será circular una intensidad así, hacia menos 10 voltios, y cuando la tensión aquí sea menor que esta, volverá a cambiar a positiva. Bien, pues este circuito, como sabes, como me imagino que conozcas, es un amplificador, perdón, es un oscilador estable. Está oscilando y está generando a la salida una onda cuadrada, cuyo periodo viene determinado por este producto de RC, y esto ya te lo expliqué. Lo que tratamos con este vídeo es hacer un resumen de cómo analizar circuitos que tienen realimentación negativa, positiva, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues nada, ya hemos llegado hasta el final. Espero que te haya gustado este resumen de cómo analizar los amplificadores operacionales y si os gusta, pues ahí tenéis para que aprendáis. ¿Sí? Venga, chao y muchas gracias.